¿Qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Álvarez Salgado, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Orizaba. En el video de hoy abordaremos los temas de los principios y la clasificación de las auditorías. Comenzamos con la norma ISO 19011. Nos dice que esta no establece requisitos, sino que proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la planificación y la realización de una auditoría del sistema de gestión, así como la competencia y la evaluación de un auditor y un equipo auditor. La norma ISO 19011 no es una norma certificable, pero sí puede ayudar a las organizaciones a mejorar el desempeño de los sistemas de gestión que se encuentren implementados en la organización. Cuando una empresa cuenta con un sistema de gestión implementado, debe realizar ciertas auditorías periódicas para asegurarse de que el sistema de gestión siga siendo eficaz. En este momento es cuando la norma ISO 19011 entra en juego. La ISO 19011 proporciona recomendaciones para ayudar a las organizaciones a establecer un programa de auditoría que facilite el cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes normas ISO. Las directrices que establecen las normas ISO sientan las bases para realizar las auditorías internas de la organización. Las auditorías que la organización puede necesitar para evaluar a sus proveedores y las auditorías externas que tiene que realizar para optar a obtener la certificación. La norma ISO 19011 nos ofrece los principios de auditoría. Ahora vamos a ver el apartado Principios de auditoría de la norma ISO 19011, es decir, vamos a conocer todos los principios por los que se debe regir la organización a la hora de realizar la auditoría. Principios de auditoría. La auditoría se caracteriza por depender de diferentes principios. Los principios tienen como fin ayudar a realizar la auditoría, es decir, proporcionan herramientas eficientes y fiables de apoyo a las políticas y controles de gestión, facilitando información sobre cómo debe actuar una organización para mejorar su desempeño. Adherirse a los principios es un requisito previo para establecer las conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes y permiten que los auditores trabajen independiente para conseguir conclusiones similares en circunstancias similares. Las orientaciones se basan en 6 principios que procedemos a señalar. Comenzamos con la integridad. Es un fundamento de profesionalidad. Los autores y las personas que realizan la gestión de un programa de auditoría deben desempeñar su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad, observar y cumplir todos los requerimientos legales que sean aplicables, demostrar la competencia a la hora de realizar su trabajo, desarrollar su trabajo de forma imparcial, es decir, sin estar influenciados por nada y por nadie. Ser sensible a cualquier influencia que pueda ejercer su juicio mientras realiza una auditoría. Como siguiente tenemos la presentación imparcial. Es una obligación de informar con verdad y exactitud. Todos los hallazgos, conclusiones e informes tienen que reflejar con veracidad y exactitud las actividades que se realizan durante las auditorías. Se tiene que informar de todos los obstáculos que se encuentren en el camino a realizar la auditoría y las opiniones divergentes que se queden sin resolver en el equipo auditor y la persona auditada. La comunicación tiene que ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Continuamos con el siguiente principio, que es ser profesional. Contar con diligencia y tener juicio a la hora de realizar la auditoría. Los auditores deben proceder con mucho cuidado, según la importancia que tenga la tarea que quieren desempeñar y la confianza que se deposite en ellos por el cliente de la auditoría y por las demás partes interesadas. Un gran factor a tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo con el debido cuidado profesional es contar con la capacidad de realizar juicios razonados con todas las situaciones de la auditoría. Continuamos con la confidencialidad. Se debe realizar cuidando la seguridad de la información. Los auditores deben proceder con discreción durante la utilización y la protección de la información que han adquirido durante la realización de la auditoría. La información de la auditoría no puede usarse de forma inapropiada para el beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, de forma que pueda perjudicar el interés legítimo del auditado. El concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial. El siguiente principio es independiente.
Es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores pueden ser independientes a la actividad que se requiere para auditar siempre y cuando sea posible. Además, existen casos en los que deben actuar de forma libre contra el conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deben ser independientes de los responsables operativos de la sección que se desea auditar. Los auditores deben mantener la objetividad según el proceso de auditoría para asegurarse de los hallazgos y las conclusiones de la auditoría que se basan solo en la evidencia de la auditoría. Para las empresas pequeñas, pese a que no sea posible que los auditores internos sean independientes del todo a la actividad que deben auditar, pero tienen que hacer esfuerzos para eliminar esta barrera y fomentar la objetividad. Terminamos estos principios con el enfoque basado en la evidencia. Es el método racional para conseguir las conclusiones de las auditorías fiables y reproducibles en el proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría tiene que ser verificable. En general, se basa en la información que tiene disponible, ya que la auditoría se realiza durante un tiempo limitado y con recursos que tienen fin. Se tiene que aplicar una utilización apropiada para el muestreo, ya que se relaciona de forma estrecha con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. Vistos ya los principios de auditoría, continuamos con la clasificación de las auditorías. Las auditorías se clasifican de acuerdo al modo de ejercer la misma y de acuerdo al área objeto de examen. Auditoría de acuerdo al modo de ejercer la misma. Auditoría externa. Es el examen crítico y sistemático de 1. La dirección interna, 2. Estados de expedientes y operaciones administrativas y contables preparadas anticipadamente por la gerencia. 3. Los demás expedientes y los documentos financieros y jurídicos de una organización. Para emitir una opinión profesional independiente, dar fe pública sobre la responsabilidad de información examinada, validar ante terceros la información producida por la empresa y formular recomendaciones y sugerencias. Auditoría interna. Tenemos que esta es el examen crítico y sistemático de los sistemas de control de una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objetivo de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento del mismo. Continuamos con la auditoría administrativa. Esta es la que se encarga de verificar, evaluar, promover el cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las fases o elementos del proceso administrativo, y lo que incide en ellos es su objetivo también evaluar la calidad de la administración en su conjunto. Auditoría operacional. Es la que se encarga de promover la eficiencia de las operaciones, además de evaluar la calidad de las operaciones. Seguimos con la auditoría financiera. Esta es el examen total o parcial de la información financiera y la correspondiente operacional y administrativa, así como los medios utilizados para identificar, medir, clasificar y reportar esa información. Auditoría de gestión ambiental. La creciente necesidad de controlar el impacto ambiental que generan las actividades humanas han hecho que dentro de muchos sectores industriales se produzca un incremento de la necesidad de sensibilizar los factores de contaminación. Continuamos con la auditoría informática de sistemas. Tenemos que esta se ocupa de analizar la actividad que se conoce como técnica de sistemas en todas sus facetas. Hoy, la importancia creciente de las telecomunicaciones han proporcionado que las comunicaciones, líneas y redes de las instalaciones informáticas se auditen por separado, aunque formen parte del entorno general del sistema. Como conclusión, tenemos que podemos concluir que la auditoría es un examen de los estados financieros y su objetivo es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los sistemas estados financieros están preparados respecto a todo lo importante de un ente económico, de acuerdo con el marco de referencia para sus informes financieros identificado. Su evaluación es importante debido a que es un asunto de juicio profesional. Bueno, esto sería todo en este pequeño resumen sobre los principios y la clasificación de las auditorías. Gracias.